Hoy es una tarde que cada uno de nosotros puede aprovechar y escuchar estas palabras de Dios del Antiguo Testamento y del Evangelio de Marcos y aplicarlas de una forma personal, primero, familiar, segundo, y también como pueblo de Dios, comunitariamente. Hasta estas mismas palabras pueden iluminarnos e ilustrarnos de cómo Dios quiere que su pueblo se comporte. Las reglas y mandamientos que nos da para experimentar la felicidad, no para doblegarnos ni quitarnos la libertad. Se pueden aplicar también hoy en una forma en que se ve el tipo de persona en que se convierte alguien quien cumple los mandamientos y el tipo de persona cómo actúa quien no cumple los mandamientos. Por eso, digo yo, hay que aplicárselo primero en casa y hay que verlo también afuera, en la familia o en nuestros propios países también, nuestras propias comunidades. Fíjense que el libro del Deuteronomio nos presenta hoy a Moisés hablándole al pueblo. Moisés le está hablando al pueblo porque Dios le ha dado un mandato. Quiere que su pueblo se convierta en un pueblo fructífero, libre. Lo ha liberado de Egipto, de la esclavitud, y quiere que se comporten y se rijan de acuerdo a su voluntad, la voluntad de Dios, que es el mejor camino para llegar a la felicidad y a la prosperidad. No es llegar a tener mucho, pero es llegar a ser mucho. La diferencia entre tener y ser es muy diferente. Yo no soy porque tengo, yo soy primero y después tengo. Por eso en este libro del Deuteronomio Moisés dice al pueblo: primero, cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño. Se los enseño porque Dios se los manda, como me ordena el Señor mi Dios. Dice, guárdenlos y cúmplanlos, porque si ustedes los guardan y los cumplen, ellos son sabiduría y la prudencia. Son sabiduría y prudencia. Y no hay mejor persona que sabe y que es prudente, porque es una persona que se puede autocontrolar. Este mandato, que resalta la importancia de cumplir los mandamientos del Señor, es una invitación a vivir de acuerdo con un conjunto de principios éticos y morales que son fundamentales en cada persona, en cada familia y en cada sociedad. No podemos vivir sin que algo nos rija y nos oriente por un camino donde realmente se puede dar frutos. Escucha, dice, los mandatos y preceptos que te enseño para que los pongas en práctica, y si los pones en práctica vas a poder vivir. O sea que en pocas palabras, quien no pone en práctica los mandamientos de Dios es una persona muerta en vida, y lo único que esa persona engendra es muerte, y lo que a su lado tiene salpica, y salpica mal, miseria, dolor. Por ejemplo, los 10 mandamientos que recibió Moisés originalmente fueron dados en un contexto religioso. También pueden ser vistos como principios fundamentales que contribuyen al orden social y al bienestar común. Los primeros mandamientos abordan la importancia de reconocer y respetar lo trascendente. O sea, yo sé que Dios está sobre mí, y reconocer lo trascendente, que Dios es más que yo, más que todos. Cuando eso no pasa, cuando eso no sucede, entonces nos convertimos en semidioses, creyéndonos poderosos para gobernar y regir la vida de los demás, que siempre va por mal camino. Tenemos que ser trascendentes, hay que respetar a Dios, fomentar una cultura de respeto y reverencia que puede traducirse en respeto por principios morales superiores y valores humanos universales. Todo ser humano tiene derecho al trabajo, los fundamentales, a la vida
a multiplicarse y a ser feliz y a producir para su familia. En el contexto de los 10 mandamientos, quisiera tomar algunos de ellos para llevarlos a la reflexión y que el Señor nos guíe. Podemos ver cómo se nos han dado. Los primeros 3 mandamientos tienen que ver con Dios. Y los últimos 7 tienen que ver con el prójimo. De ahí siempre yo he pensado dónde Dios ha puesto la prioridad para nosotros, que es el prójimo. Algunos de los mandamientos como ejemplos a reflexionar que dan vida, el cumplirlo, o se pierde la vida al no cumplirlo, dice uno de ellos, no matarás. Dice, este mandamiento establece la base para las sociedades que valoran la vida humana, abogando por la resolución pacífica de conflictos, el rechazo a la violencia y a la protección sobre todo de los más vulnerables. Todos estamos de acuerdo en eso, que los más vulnerables hay que protegerlos. Hay gente que todavía sigue el camino, desgraciadamente, de Caín, quien mató a su hermano Abel a sangre fría y lo mató por envidia. Hasta hoy existen muchos que se desentienden del no matar. Matan a sangre fría las esperanzas de los pueblos. Siguen los Caínes modernos derramando la sangre de los hermanos y hermanas inocentes. Siguen los Caínes modernos matando el derecho a vivir en paz. Matan el sueño de los que desean una familia unida y no dividida. Matan los sueños de quienes no aceptan el mal, el robo, la opresión, la persecución y el asesinato de un pueblo que exige su derecho a vivir en su patria. Matan el deseo del pueblo que tiene hambre y sed de justicia. ¿Quién no quisiera vivir en su patria y tener las oportunidades de desarrollarse, de multiplicarse, de proveer para su familia? Yo personalmente no quiero andar viviendo como errante en la vida. Yo tengo patria, ustedes tienen patria, ustedes tienen casa donde los vio nacer. Por eso los Caínes modernos no solo matan la esperanza de tanta gente que sueñan que un día su hogar, su patria, viva sin el temor o el miedo de ser encarcelado, golpeado, expulsado y sin el miedo de poder regresar a su casa cada vez que sale de su país. Porque nadie es dueño de una nación para decidir quién vive o quién muere, quién sale o a quién puede regresar o entrar. Son tan soberbios estos Caínes modernos que se creen eternos. Se imaginan ellos convirtiéndose en gente en dinastía para toda la vida. Y lo peor de esto es que involucran a los suyos para que sigan sus propios pasos mortales, pasos que acaban hasta con sus propias vidas. La razón principal por qué no ceden el paso a un pueblo que quiere vivir sin miedo es porque ellos mismos viven bajo terror personal. La inseguridad los mata, ya que saben que hay mucho por lo cual hay que dar cuentas, rendir cuentas. Muchas de sus acciones llegan a nivel de crimen de lesa humanidad. Un crimen de lesa humanidad es quitarle la patria a uno, la nacionalidad. Un crimen de lesa humanidad es echar a rodar al mundo a gente inocente. Y por eso sueñan con crear un legado que les evite dar cuentas de sus delitos. No matar es un llamado a respetar la vida, a tomar conciencia de que nadie tiene el derecho o el poder para decidir quién se queda o quién se va. Le roban la vida a los demás, hasta los suyos propios, ya que con gentuzas como los Caínes modernos no hay seguridad ni lealtad para sus propios círculos corruptos de cómplices y sanguijuelas quienes se prestan a desangrar la vida en nombre de ellos mismos. Otro de los mandamientos que se desobedecen y crean caos y dolor es no robarás. Aboga por el respeto a la propiedad ajena, pero también abre la discusión sobre la justicia económica y la distribución equitativa de los recursos en la sociedad que se roban y usurpan. El mandato de no robar es un claro mensaje de que todo el mundo tiene derecho a su casa, su negocio, su propiedad, su trabajo. Pero hay poderosos que están bajo el abuso de autoridad, con cualquier artimaña crean leyes para robar.
Ya no estás, lo tuyo es mío. Te expulso, te quedaste sin nada. Para apropiarse de lo ajeno, para castigar al justo con su injusticia. Estos ladrones disfrazados de poder y falsa autoridad declaran a quien les reclama sus injusticias enemigos de la humanidad. Es lo más fácil que pueden decir. Declaran non grato a toda persona que honradamente demanda ser dueño de lo que el fruto de su trabajo y su sacrificio le ha producido, ante el descaro que con artimañas saquean lo que no es de ellos y nunca han trabajado o producido con el sudor de su frente. Y yo me pregunto y les pregunto, a ver, que muestren en qué han trabajado estos ladrones con fusil. ¿Cuál ha sido su oficio? Estos que ni siquiera se han educado. ¿De dónde han sacado lo que ostentan hoy? Han robado por medio de las armas, las fuerzas, la amenaza y por el poder que han robado para dictar desde arriba. A este comportamiento no se le llama más que robo, asalto a mano armada y allanamiento brutal al derecho ajeno. Moisés señala que estos mandamientos dan vida cuando se obedecen y se respetan, que recibirán en posesión la tierra prometida, porque el que obedece y respeta y trabaja por lo suyo va a tener posesiones que son dignas de sí y tienen que ser respetadas como su dueño. No tendrán que caer en la tentación de robar o adquirirla fraudulentamente o a base de mañas, trampas y mentiras. Ya vemos que lo mal habido, lo confiscado y lo robado es fruto de aquellos que optan por desobedecer el orden establecido por Dios. Desobedece a Dios y acaba, roba, destruye, mata. Obedece a Dios, respetas la vida, ayudas a los demás, te preocupas de la viuda, de los más necesitados, de los más vulnerables. El mandamiento también de no dar falso testimonio resalta la importancia de la verdad y la honestidad en las interacciones. Y aquí podemos vernos en el espejo. Cuando yo actúo con los demás, ¿estoy enseñando verdaderamente mis colores o estoy escondiendo algo hipócritamente, siendo y dando lo que no soy? Recurrir a la mentira y a la falsedad hace un daño profundo. Eso mentiritas piadosas. No hay piadosa. Es mentira. Recurrir a esto y a la falsedad se oscurece la verdad, se viola la justicia y se violenta al ser humano. Los que a base de falsos testimonios, a base de mentiras y falta de coherencia ética y moral, violentan el orden de la confianza y de la justicia, porque nadie confía en el juicio. Dice también uno de los mandamientos, no codiciarás aquello que pertenece a otro. Insta a cultivar el respeto y la dignidad de las relaciones personales, asegurando que los deseos personales no conduzcan a la explotación o al conflicto. Son las ambiciones desmedidas producidas por el hambre de tener y no de ser, que producen caos social. Codiciar los bienes ajenos es tan peligroso que vuelve ciegos a los seres humanos. Ya no tienen medida ni respeto. Nuestros países los hemos visto. Miren a Cuba, miren a Venezuela, miren a Nicaragua, miren a estos países suramericanos. Son víctimas de muchas sanguijuelas modernas que no encuentran límite ni les importa el sufrimiento y el dolor que producen. Para estas sanguijuelas políticas, su codicia y su hambre desmedida nunca va a tener límites. En pocas palabras, los mandamientos proporcionan un marco ético. Es bueno los mandamientos, regirse por ellos, porque hace bien a la humanidad. Cuando son aplicados a la vida personal y social, pueden fomentar una comunidad más justa, pacífica y armoniosa, que es lo que todos soñamos. Sin los mandatos y preceptos del Señor, somos barcas a la deriva, personas, familias y pueblos sin rumbo, y esto está pasando alrededor nuestro, bajo nuestras propias narices. Si escuchamos el Salmo de hoy, podemos reflexionar sobre él, parte de él, porque cae al punto. Es una reflexión profunda sobre la corrupción y la insensatez humana, desde la perspectiva de la tradición bíblica. En los primeros versículos 2 y 3, para muestra un botón, dice, hablan sobre cómo Dios observa a la humanidad desde el cielo y no encuentran a nadie que haga el bien.
Qué triste que Dios abra los ojos y diga, ahí ese pueblo me honra con los labios, pero no con su corazón. Describiendo una visión pesimista sobre la corrupción y la desviación general de la humanidad. En un contexto social, esto puede interpretarse como una crítica a las estructuras sociales y políticas que se alejan de la justicia y de la moralidad. Y ustedes saben quién paga los platos rotos. Nosotros. Nos recuerda la importancia de la autorreflexión y de trabajar continuamente para crear sistemas y personas que fomenten, primero, la honestidad, segundo, la justicia y después el bienestar común, objetivo, colectivo. Vean a Jesús hoy, en este pasaje del Evangelio que se encuentra en Marcos 7. Aborda la crítica de Jesús hacia los líderes religiosos de su tiempo, resaltando una diferencia fundamental ante el cumplimiento meramente externo de normas religiosas y de la verdadera pureza de corazón. Jesús critica a aquellos que honran a Dios solo con palabras, mientras sus corazones están lejos de Él. A esto los llama hipócritas. Palabra fuerte. Un hipócrita es alguien quien dice ser una cosa y actúa diferente. Doble estándar. Vemos como hoy hay personas que se llenan la boca de Dios, pero su corazón está muy lejos de Dios. No hacen una obra de caridad en su vida. Al contrario, hacen pasar miseria a los demás para ganarse lo que otro se merece. Socialmente, esto es un llamado a la autenticidad y coherencia entre nuestras palabras y acciones. Hay que ver lo que decimos y hay que ver lo que hacemos y a ver si concuerda. En cualquier comunidad, la falta de sinceridad puede llevar a la desilusión y desconfianza, por lo que el verdadero cambio social comienza con la integridad personal. De alguna forma, tiene que haber resonancia de adentro con lo de afuera y lo de afuera con lo de adentro. Jesús enfatiza la responsabilidad personal de las acciones. Esto significa que no podemos culpar a factores externos por nuestras injusticias y maldades. Para construir comunidades justas, cada individuo debe asumir su parte en cultivar la bondad y la justicia desde adentro. Jesús señala que las tradiciones humanas que contradicen los mandamientos de Dios deben ser cuestionadas. Esto tiene implicaciones sociales profundas, sugiriendo que las estructuras y normas que perpetúan la injusticia, aunque sean tradicionales, deben ser transformadas. Al listar las maldades que salen del corazón, Jesús indica que muchos problemas sociales como la codicia, el fraude, la violencia, tienen una raíz interna en la persona. Esto subraya la necesidad de reformar no solo las estructuras externas, sino también el carácter y las intenciones personales y colectivas. Jesús enseña de lo que realmente mancha a una persona. No es lo que viene de afuera, sino es lo que sale de adentro. Este pasaje, hermanos y hermanas, nos invita a una reflexión profunda sobre cómo las verdades, transformaciones sociales deben comenzar con un cambio interior y la autenticidad personal. Y nos desafía a alienar nuestras tradiciones y estructuras sociales con principios de justicia y compasión genuina, no a la hipocresía de turno. Como dice la segunda carta de hoy, segunda lectura, y con esto termino. Guárdense de este mundo corrupto. Pero ¿quién lo corrompe? ¿Quién lo hace corrupto? Tengan cuidado que en el fondo, por sus obras, se les va a conocer quiénes son.